y después que copien nuestro modelo de desarrollo, finalmente les vamos a terminar demostrando las otras dos doctrinas universales, la liberal y la marxista, que la nuestra, la justicialista, la peronista, esa era la que daba la verdad. Muchas gracias. Padre Acaputo, titular de la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Buenos Aires, nos va a dar para nosotros una tercera exposición. En la primera, yo lo mencionaba como un arquitecto que genera puentes. En el Castelar 2 nos habló sobre un discernimiento ético sobre algunos aspectos del sistema actual económico y financiero. Y si bien en ese momento lo presenté como un arquitecto para lograr acuerdos y consenso social, hoy me voy a permitir ampliar en que el Padre Acaputo oficia además de peón y capataz. Es un constructor en esa magnífica obra. Muchas gracias, Padre, por acompañarnos nuevamente y dar inicio a este encuentro patriótico. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, amigos. El día todo, el día de vacaciones y en esos ratos de revisor, recordaba el cachar y digo, ¿cómo le empiezo? Me acordé de las palabras de Jesús a los apóstoles, donde dice, yo no los llamo servidores, ni los llamo amigos, le dice Jesús a los apóstoles, porque el servidor no sabe lo que hace su Señor, en cambio los amigos sí. Entonces, les hablo como un amigo que sabe, ustedes saben lo que piensa y que lo viene a compartir con ustedes. Y lo que este amigo piensa es lo que es el resultado de su formación desde la fe y la doctrina social de la Iglesia. Por eso vieron que les repartimos una hojita a todos. Les cuento la anécdota de por qué. Esta hojita tiene 4 cosas. Está en la web donde lo pueden encontrar. Uno es un capítulo del compendio de doctrina social de la Iglesia que se hizo durante el pontificado de Benedicto XVI sobre lo que piensa la Iglesia sobre distintos temas sociales, la economía, la política internacional, etcétera, 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 a lo largo del desarrollo de ese pensamiento social. Y en particular acá está la parte que toca a la vida económica, a los aspectos que tienen que ver con la vida económica. Después hay 2 citas de 2 documentos muy importantes sobre la necesidad de una reforma del sistema financiero internacional. Y lo último, de menor valor, en mi exposición en la última jornada de Pastoral Social, sobre la necesidad de un nuevo pacto social para el siglo XXI que tenga en el centro esa visión que nos da Laudato Si de una ecología integral, ambiental, social, económica, cultural, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, un nuevo pacto social de un contenido, es decir, de una mirada. No es un mero acuerdismo, algo más hondo, más profundo, que tiene que ver con la mirada que tenemos sobre el hombre, por lo tanto sobre la sociedad, a partir de la cual miramos la economía, miramos la política, miramos las organizaciones sociales, miramos la vida económica, ¿no? Esa mirada. Y lo traje también, y ahí ahora viene la anécdota. Hace unos años atrás
rector de la Universidad de Lanús, Susana Jaramillo, hizo todo un encuentro sobre toda la problemática a raíz de los roll-down, todo esto, sobre el tema financiero y demás, y me invita a uno de los paneles. Y entonces yo tomé el documento de la necesidad de una reforma financiera del sistema internacional, etcétera, etcétera. Bueno, conocimos ahí con Ana más personalmente, y al final del encuentro me sorprendió a mí la coincidencia que había entre lo que afirmaba el documento y lo que otros expositores de ese ámbito planteaban. Entonces, al final, dice Ana, padre, mire, la conocen a Ana Jaramillo, ¿no? Al ladito mío. Dice, el padre dice, yo tengo una crítica que hacerle. Le dije, bueno, sonamos acá, estamos en el orden. Y le dice, digo, bueno, culpe usted, me dice, no, dígame, Ana. Dice, ¿cómo es posible que la Iglesia, teniendo todo este pensamiento, no lo haga conocer? Nosotros no lo conozcamos, haciendo una alabanza del contenido del cuento. Yo dije, bueno, zafado. La miro a Ana y digo, Ana, ¿te puedo responder? Sí, por supuesto. ¿Ustedes leen lo que dice la Iglesia en estos temas? ¿Les interesa saber de dónde hablamos y por qué decimos esas cosas? Le devolví la pelota, como diríamos, ¿no? Y por eso hoy les traje esto, para que ustedes en noches de insomnios, en tardes de lluvia, cuando quieran, metan la web y lean. ¿Se acuerdan ese principio de la filosofía, ¿no? Que dice que lograr sigue al ser? A veces uno tiene la sensación, en esta época de individualismos y relativismos, que actuamos mucho, pero no sabemos a veces de dónde y por qué actuamos. Y acá me parece que pueden encontrar una fuente para alimentar el pensamiento. Así que esto se lo dejo. Lo que yo voy a compartir con ustedes hoy, ahora, va a ser una parte de esa conferencia de la jornada de pastoral social que está citada acá, que tiene que ver con el acuerdo, con la necesidad de un acuerdo social, un pacto social. El motivo, ¿qué tipo de acuerdo? ¿No? ¿Qué tipo de acuerdo? Por eso yo dije antes el desde dónde el acuerdo, no es cualquier acuerdo, porque si no es como lluvia de verano, pasa rápido. Si los acuerdos, en definitiva, no tienen un sustrato que asumamos entre todos, que nos ayuden a construir y pensar el futuro. Una vuelta, unos años ya, tuvimos una reunión con un grupo de empresarios. Al comienzo del gobierno Mauricio Macri, los empresarios estaban muy preocupados por la situación que veían del tema. Yo escuchaba silencioso, pero en un momento determinado me dijeron, bueno, padre, ¿qué piensa usted? Entonces, la respuesta mía fue, mira una cosa, fue muy malo, teníamos se mandó muy malo. Se diría una cosa, ustedes, ¿por qué no plantean todo esto que ven? Todas las dificultades, ¿por qué no se plantean? La respuesta fue en ese momento
y porque no queremos que nos ubiquen como opositores. Porque nosotros lo votamos a Scioli. ¿Qué fue? Como decía acá, la verdad, fue literalmente así. Entonces yo los miré y dije, díganme una cosa. Ustedes lo votaron a Scioli porque de alguna manera confluía más con los intereses de ustedes, o porque realmente Scioli expresaba lo que ustedes piensan sobre el tema de la pequeña, la mediana empresa, etcétera, etcétera, y el lugar de la empresa en la sociedad con todo lo que eso implica. Era una trampa la pregunta mía. Entonces, ¿cuál fue la conclusión? Y miren, ustedes tienen que defender lo que ustedes creen, más allá de cuál sea el presidente. Ese es el punto, ¿no? Es decir, de alguna manera una sociedad se va constituyendo con el aporte, con el pensamiento, con la acción de personas y de organizaciones y de sectores. Cuando eso se pierde, es muy difícil después acordar. Un acuerdo es de esas identidades. Yo puedo pensar en una sociedad donde la pequeña y mediana empresa no tiene sentido. Pero puedo pensar en las grandes empresas. O puedo pensar en una sociedad más integrada, donde las grandes empresas, las pequeñas, las medianas, las empresas familiares, entran a jugar todas de distintos modos en el armado de ese tejido social, de ese cuerpo social. Soy claro, ¿no? Digo esto porque esta es la invitación. Y bueno, vamos. El Papa Francisco, en Laudato Si, hace una invitación urgente a proteger nuestra casa común, que incluye la preocupación de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, porque sabemos que las cosas pueden cambiar. Título de esta jornada, una invitación. Sabemos que las cosas pueden cambiar. Es fundamental, dice, que busquemos soluciones integrales que consideren las interacciones de los sistemas naturales entre sí y con los sistemas sociales. Y aclara, no hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socioambiental. Es decir, lo que padece la naturaleza por un sistema económico determinado, las consecuencias que ha traído, también aparecen en el ámbito social. Es decir, los descartables, el aumento de la pobreza, la desigualdad, la exclusión, son también fruto de esa crisis, que se da en los dos ámbitos, en el ámbito ambiental, pero también se da en el ámbito humano, y que tiene en definitiva su causa en una mirada sobre el hombre que no lo pone en el centro, ni al hombre ni a la sociedad, de la actividad fundamentalmente creativa, económica, política, social, cultural. Juan Pablo II, cuando hace 80 años, dice que el socialismo real cae no por una implicación fundamentalmente de orden económica,
sustancialmente la crisis se produce por una causa de tipo antropológica, sobre una concepción del hombre, porque le quitó al hombre y a la sociedad la subjetividad. Es decir, no es la sociedad en su conjunto la que pensaba en distintos ámbitos y vocaciones y fruto de esa acción, sino que algunos que pensaban por, y eso produce un achatamiento de la vida política, económica y social. Voy a decir algo que tal vez sea demasiado arriesgado. A veces y después de 13 años el neoliberalismo o el liberalismo salió a decir que la Iglesia estaba bendiciendo el liberalismo. Eso hizo que Juan Pablo II tuviera que, vino un periodista polaco a una entrevista para mostrar que no estaba diciendo eso, estaba diciendo otra cosa, que justamente estaba rescatando fundamentalmente lo que es la economía, la política, como acción del hombre y de la sociedad. Por eso el problema no es el capital. El problema es cuando el capital se conforma en capitalismo. Y ponemos en el capitalismo la subjetividad y no las personas. Y cuando de pronto hablamos de desarrollo y la importancia del desarrollo integral, pero terminamos haciendo un gran desarrollo, sin duda, que lo hemos logrado. El problema es, que decía Pablo VI, para que el desarrollo sea verdadero, tiene que ser integral. Tiene que tomar a cada persona, a toda la persona y a todas las personas y pueblos. Y muchos años después, Benedicto XVI, en Caritas in Veritatis, celebrando la Popular Progresio, va a decir exactamente esto. El criterio de verdad de una economía, el criterio de verdad, es cómo viven esos pueblos. No es si cierran los números, sino cuál es el estilo de vida de esos pueblos. Que de alguna manera ya estaba dicho, miren ustedes, por Juan 23 en Mater Magistral, de otra manera. ¿Ven? Por eso dice Francisco, propongo una ecología integral que entre sus distintas dimensiones incorpore el lugar peculiar del ser humano en este mundo, pues más allá de los síntomas que describen como causa la crisis socioambiental, su raíz más profunda es de orden antropológico. Hay un modo, nos dice, de entender la vida y la acción humana que sea desviado y contradice la realidad hasta dañarla, porque el hombre es el autor, el centro y el fin de toda la vida económica y social. Y él va a ampliar ese concepto de ecología ambiental, lo profundiza, proponiendo el desarrollo de una ecología integral que incorpore claramente las dimensiones humanas y sociales. Es decir, nos propone una ecología integral humana y ambiental, económica y sostenible, social y cultural, que cuide la creación y el hombre como parte de eso. Y agrega, esta ecología integral es inseparable de la noción de bien común, un principio que cumple un rol central unificado en la vida social. ¿Cómo entiende el pensamiento social de la Iglesia el bien común? Todos hablamos del bien común. Son las condiciones humanas, económicas, políticas, que hacen posible el desarrollo de las personas.
y nos invita a ampliar la mirada diciendo que la libertad humana es capaz de limitar la técnica, orientarla y colocarla al servicio de otro tipo de progreso, más sano, más humano, más social, más integral. En síntesis, más libre del paradigma tecnocrático. ¿Sí? ¿Podemos? Pues es un tema que no le damos mucha importancia en general, porque cuando nosotros hablamos hoy de cultura, hablamos de actos culturales, teatros, plazas, baile, canto, y es parte de eso, pero la cultura es otra cosa más profunda. La cultura se identifica con el modo de ser de un pueblo, por lo tanto de una sociedad. Y la economía en un punto también forma parte de esa cultura, como la política. Por eso no podemos pensar en un país desde afuera. El país siempre hay que pensarlo desde adentro y desde su cultura. Siempre cuento que cuando fui a estudiar a Roma, acá siempre decían que los municipales, ¿se acuerdan? Que eran, no movían el pie, ¿no? Es decir, que eran como la frase era todo tranquilo, todo lento. Cuando llegué allá y vi los municipales romanos, y por supuesto eso era la causa del no desarrollo argentino. Cuando vi cómo movían los municipales romanos, dije, los nuestros son caseras. Italia era la quinta potencia mundial en ese momento. Juan Pablo II recordó con mucho énfasis esta doctrina, la del destino común de los bienes, diciendo que Dios ha dado la tierra a todo el género humano para que ella sustente a todos los habitantes, sin excluir a nadie, ni privilegiar a ninguno. Son palabras densas y fuertes. Remarco que no sería verdaderamente digno del hombre un tipo de desarrollo que no respetara y promoviera los derechos humanos personales y sociales, económicos y políticos, incluidos los derechos de las naciones y de los pueblos. Todo el tema del poliedro, toda una visión que no es unificadora, que es una unidad en la pluralidad. Entonces ahí viene la riqueza. La riqueza no viene en la uniformidad. Por eso cada vez cuando un papá o una mamá quieren que su hijo sea igual a otro, lo frustran a los dos. Porque son distintos aunque sean hijos de la misma madre y del mismo padre. Esta es la realidad. Entonces cuando uno quiere homogeneizar, siempre se equivoca. Por eso, frente a las distintas situaciones que vivimos, no solo acá, en el local, sino a nivel global, Francisco plantea que cuidar la casa común. Y la propuesta nuestra es, bueno, cuidar la casa común en este esquema del poliedro supone también cuidar nuestra casa común, que es nuestra patria. Proteger nuestra patria. Y proteger nuestra patria es proteger a nuestros ciudadanos, a nuestro pueblo, a nuestra gente. Eso es, ¿no? Y orientar nuestra acción ahí, hacia ahí. Hay un texto, después lo voy a leer un momentito, pero de Benedicto XVI, muy fuerte con respecto al tema de las inversiones y de la fuga de capitales. ¿Y saben por qué lo cito a Benedicto XVI? Porque estoy cansado que estas cosas se las apropien a Bergoglio. La verdad, a lo sumo será un gran discípulo de sus antecesores, pero lo que Bergoglio dice es lo que la Iglesia siempre ha dicho. Y en eso quiero ser absolutamente claro. Quiero ser absolutamente claro. Entonces,
Esto nos invita a reflexionar sobre nuestro presente, recuperando el pasado y proyectando la mirada al porvenir. No hay proyecto sin historia, sin asumir la historia. Yo le proponía a una gente amiga, ¿por qué no hacemos un seminario sobre política e historia? En lugar de la historia en las decisiones políticas. Porque a veces parecería ser que no existió la historia. Lo que pasó, pasó porque pasó. Y no es así. No es así. Las cosas pasan por circunstancias históricas, geopolíticas, personales, etcétera, etcétera. Hay causas. También invita a proponer algunas líneas de avance. Proponemos, de allí surge el planteo de un nuevo pacto social. Se trata de diseñar un nuevo pacto social que combine democracia plena y protagonismo social, sectorial. Un pacto social que posibilite una construcción participativa de las personas, los sectores y organizaciones que forman parte de una comunidad nacional. Un pacto social que habilite una concertación económico, política y social orientado por una propuesta de desarrollo integral, solidario y sostenible. Un pacto social fundado en un verdadero federalismo, no nominal, sino real. Sino real. Me decía hace muchos años un joven dirigente político, planteando yo el tema del federalismo, y junto con el tema del federalismo, el tema de la participación de los recursos y demás. Y me dice, no, eso, olvídate, es el elemento que tiene el Ejecutivo para manejar a los gobernadores. Dije, estamos fritos. Porque si bien es así, tal vez en la práctica, ¿cuándo crecemos nosotros como personas? Cuando aprendemos a manejar el dinero también, a tomar nuestras propias decisiones y saber qué puedo y qué no puedo. Y en un país debería pasar, me parece, exactamente lo mismo. Cuando una provincia tiene la capacidad y la potestad y la posibilidad de pensar por sí misma en el marco del conjunto de la sociedad, de la nación, esa es una riqueza. Entonces, si yo te controlo económicamente, significa que no te dejo crecer. Otra cosa es ver entonces cómo acordamos para ese desarrollo, ¿no? Se trata de avanzar en la combinación entre democracia y sectores organizados institucionalmente, en un diseño que, basado en la pluralidad política y social, permita procesar pacíficamente los conflictos de intereses y miradas sobre el presente y el futuro. No significa acordar que no hay conflictividad. Es parte de la vida, es parte justamente de que hay conflictividad, y hay conflictividad de intereses siempre. Pasa entre los amigos. El pacto no es necesariamente, esto es importante, sinónimo de corporativismo, ni de limitación de libertades, que es el gran cuco cuando se habla de este tipo de temas, ¿no? Como muchas veces se presenta, sino que es la invitación a una construcción en el marco democrático, en una perspectiva de complementación de la democracia liberal representativa con una profundización de esa experiencia que supone echar las bases de otra lógica de construcción de lo social, otra lógica.
lo económico y lo político. Se trata de establecer reglas de juego y de construir una cultura política renovada, fundada en la fraternidad, la cooperación, la justicia social, cuyo fin sea, de verdad, el bien común y el interés general. Este pacto social es un instrumento para una finalidad mayor, el cuidado de la casa común, la construcción de una sociedad más justa y más plena. Hoy podemos ver que en el mundo actual se caracteriza por transformaciones y cambios tecnológicos sorprendentes y de polarizaciones sociales indignantes. Por un lado, un gran desarrollo, por otro lado, una nube de pobres, ¿no? En este contexto, los países periféricos vivimos desafíos inéditos, de gran magnitud, que superan las previsiones de hace unas pocas décadas. Esos desafíos se dan en diferentes planos. Implican superar la pobreza estructural y disminuir las viejas y nuevas desigualdades. Suponen sostener el crecimiento del marco de desarrollo integral. Implica que es necesario, como un modo de enfrentar la simultaneidad de esos desafíos que mencionaba, es construir procesos crecientes de unidad. La unidad no es un fin en sí mismo, pero ciertamente es un camino. Es un camino que nos permite mirarnos la cara, que nos permite conocernos, mirarnos desde otro lugar. En las sociedades actuales, signadas por un nuevo individualismo y relativismo que se plantea en todos los ámbitos, la unidad no es algo dado. Por eso el individualismo y el relativismo. La unidad es muy difícil. En una sociedad relativista e individualista, la unidad. Muy difícil. Ello, un trabajo orientado, se pone esfuerzo, un trabajo orientado al tal fin. Necesitamos constructores de unidad, ya la GABA, se necesitan, es así. Y ello se traduce en la tarea política cotidiana de construcción de comunidad, en la idea de comunidad, de un yo y un nosotros. No hay que anular ni el yo ni el nosotros. El yo es parte de nosotros. Fortalecer lo común, descubrir lo que nos une, no solo aquello que recibimos como legado al formar parte de una comunidad, sino aquello que nos ata a ella misma en términos de obligaciones. Una fuente imprescindible para dar fundamento sólido a estos procesos de construcción de unidad es la historia. No debemos ni podemos despreciarla o subestimarla, ni prescindir de ella. La historia es una gran maestra, una gran maestra. Los otros días comentando con gente amiga, le digo, ¿ustedes se acuerdan quién fue el candidato a gobernador de Santa Fe por el Frejuli cuando volvió Perón? ¿Se acuerdan? Silvestri Beni. ¿Y era peronista? Ah. Una cosa es conducir y otra cosa es mandar. ¿Estamos? Seguimos.
Sánchez Orondo. Es la historia, ¿eh? La historia enseña, es importante ver. Nuestra historia, nuestro pasado, es un llamado a ubicarnos en una tradición viva, dinámica, abierta, donde no se integran distintas tradiciones, donde se integran distintas tradiciones ideológicas, culturas que heredamos. La cultura le otorga a la nación su propio ser, su propia identidad, y así una soberanía fundamental. Juan Pablo II la llamaba la soberanía fundamental de un pueblo, la cultura. Por eso hay que estar muy atentos al tema de la cultura. Quiero ser muy claro en esto. Uno podrá ser más mitrista o sarmitista, y otro podrá ser más, digamos, peronista o rosista. Lo que no podemos negar, o irigoyenista o alvearista, lo que no podemos negar que somos el resultado de todo eso. Y de todo eso tenemos que aprender para proyectarnos al futuro, de los aciertos y desaciertos de esos hombres. Ustedes, de alguna manera, se identifican con el peronismo. Volví como un león herbívoro. Aprendió algo. Este viejo adversario hoy despide a un amigo. Aprendió algo. Puede ser que aprendamos cuando nos estamos muriendo, nada más. No podemos ser capaces, con eso tan importante que Dios nos ha dado, que es la libertad, la inteligencia, la creatividad, de poder pensar juntos, más allá de las diferencias. Necesitamos saber integrar, discernir, distinguir para continuar construyendo nuestra identidad como nación. Necesitamos sabiduría, que no es la inteligencia. El sabio es otra cosa. El sabio es otra cosa. Uno puede ser muy inteligente y poco sabio. Hablamos de comunidad, porque no podemos partir del individuo aislado para hacer esa reconstrucción. Se trata de un sujeto colectivo integrado por personas concretas, la nación argentina. Y ello lleva a preguntarnos por la identidad. Y me pregunto, ¿no es tiempo que como nación hagamos este ejercicio colectivo de recuperación de nuestra historia como base y fundamento de un nuevo pacto social? ¿Qué significó la educación en la Argentina? ¿Qué lugar tuvo la educación en la construcción de la nación argentina? No se trata de endulcorar esas confrontaciones que las hemos tenido y las seguiremos teniendo. Se trata de asumirlas como tensiones polares de nuestra identidad. Aún con todas esas dificultades, contradicciones, problemáticas, constituimos una comunidad, un pueblo con una singularidad. Decía Romano Guardini que pueblo es la reunión originaria de aquellos hombres que por sus costumbres, su tierra y su desarrollo histórico forman una comunidad de vida y de destino. Esta idea de comunidad de destino, de verdad, que nos integre a todos. Pero además de recuperar la historia,
supone generar horizontes. Y ahí la necesidad de los acuerdos y de los pactos. A la vez que recuperamos la historia, es preciso generar un horizonte, una perspectiva de futuro compartida. Estamos llamados a pensar juntos un proyecto en la unidad, pluralidad y diversidad, como espacio de síntesis entre los datos del contexto, los deseos vividos de nuestro pueblo, los propósitos inspirados en principios y valores y lo que resulta posible realizar en los actuales escenarios. Yo puedo desear aquello, pero no lo puedo lograr ahora. Y lo tengo que saber, y lo tengo que decir. Y tengo que ver cómo transcurre el mientras tanto. Esa es la política, ese es el desafío. Por lo expuesto, un proyecto de país no puede limitarse al logro de un equilibrio presupuestario. Nuestra utopía nos debe llevar a vivir juntos con dignidad e integrados. No podemos contentarnos con una sociedad que funcione a dos velocidades. Unos estamos bien y los demás padecen, en aras a un futuro que nunca llega. ¿Por qué un nuevo pacto social desde una ecología integral? Y ya voy terminando. Por las herencias. Tenemos una responsabilidad. Por las herencias. Cada crisis dejó en nuestro país una secuela social que agregó un número significativo de hermanos y hermanas en condición de pobreza. O sea, núcleo duro, que hoy llaman 35% de núcleo duro. Después vienen los otros núcleos. Esta realidad se torna paradojal y escandalosa en la tierra bendita del pan, como dice el himno del Congreso Eucarístico de Corrientes. Nos tenemos, y eso lo subrayé, nos tenemos que hacer cargo. Esto lo digo con fuerza. La pobreza, los pobres que forman parte de nuestro pueblo, no son producto de su voluntad ni del azar, sino de decisiones políticas y económicas. Esto me parece que lo tenemos que tener en cuenta todos. Porque si no parece que a los que les fue bien, y a los que les fue mal, el problema es que les fue mal. No fue así. La historia no fue así. Para superar los desgarros políticos, las confrontaciones y la falta de diálogo, pero también para integrar lo diverso, con una perspectiva federal, democrática y mayoritaria. Tenemos que acordar también para colocar a la persona, a la comunidad, al pueblo, como el centro y fin del propósito del desarrollo integral, solidario y sostenible. Para contar con una imagen de futuro ante el déficit de enunciación simbólica, ideales, hacia dónde vamos. Para aplicar instrumentos de concertación económico-social, para comprometer a los actores más significativos de nuestra sociedad, superando la fragmentación. Este compromiso de los actores hay que concretarlo en un plan de desarrollo integral que tenga como perspectiva la creación de riqueza, la inversión, la creación de empleo, la distribución de la renta y el aumento del producto como una perspectiva de integración cada vez más autónoma en la región y el mundo resulta imprescindible. No se nos escapan las dificultades. En una sociedad tan desigual, fragmentada y dispersa como la nuestra, estos esfuerzos se desarrollan con una simultaneidad. Los actores colectivos, representantes auténticos de intereses sectoriales, pueden fortalecerse a través de los pactos.
Como venimos diciendo, trabajar por un pacto social sustantivo supone diseñar un proyecto compartido de nación y concertarlo entre las principales fuerzas políticas, sociales y con la comunidad, donde la dignidad de cada persona humana y el bien común sean cuestiones que estructuran toda política económica, no apéndices agregados para completar un discurso político sin perspectivas y programas de verdadero desarrollo integral. Se trata de la profundización de la democracia. El espacio de convocatoria de ese pacto, como ayer, es la política con mayúscula. Aquella que mira el bien común, pero para ello resulta necesaria su rehabilitación. Necesitamos que el desarrollo del pacto social sea simultáneo con la reconstitución de una clase dirigente que se distinga por su entrega, su donación y no por su encierro, solicismo o por hechos fraudulentos. El pacto social debe incluir un capítulo de lucha contra toda forma de corrupción, desde el delito de malversación hasta la evasión y la fuga de capitales. Esto es para que termine. Necesitamos prestar atención en cuidar nuestros vínculos sociales, el tejido social de nuestra comunidad, en especial a los jóvenes y a los ancianos. Tenemos que cuidar el comienzo y el fin de la vida en nuestra comunidad. Tenemos que conceptualizar y plantear otras perspectivas sobre estas cuestiones que hoy se han naturalizado. Para construir un nuevo pacto social para el siglo XXI, tenemos que trabajar de manera concertada en diferentes planos. No se trata de fijar etapas diferenciadas en las que uno de los problemas pueda abordarse. Está claro que no existe un tiempo de la economía, otro tiempo de la sociedad y otro posterior de la política, sino que el abordaje debe ser simultáneo, para vos que te gusta la historia. Recuerdan este texto, ¿no? Sustentado en una idea cultural más amplia y profunda, la que refiere al modo de ser del pueblo. No tenemos que partir de una negación, de un rechazo, de un desprecio. Debemos partir de asumir las características y las condiciones de nuestra formación cultural para proyectarnos en la región y en el mundo. La idea de cambio cultural supone lo contrario, implica partir de un déficit. Con ello volvemos a marcar a nuestra historia en la que los proyectos de modernización quisieron realizarse sin la participación activa de la población o suponiendo que se aplicaban sobre una tabla rasa. El sujeto del proceso económico, social y político debe ser el pueblo, la sociedad en su conjunto, partiendo de sus características y experiencias. Desde allí deben atenderse a las tendencias excluyentes de lo social, a la caída del empleo tradicional, al nuevo individualismo, al paradigma tecnocrático y a la globalización financiera. Estas reflexiones apuntan a fortalecer la necesidad de una convocatoria a un nuevo pensar con una perspectiva amplia y prospectiva. Lo fundamental es superar el cortoplacismo y el individualismo y la idea de fin de la historia. El nuevo pacto social que proponemos supone la constitución de una clase dirigente reconciliada con la historia y cercana al pueblo. Proponemos la reconstrucción de una democracia efectiva con inclusión plena,
con dinamismo económico, supone romper con la ineluctabilidad del ajuste, con la ideología del ajuste permanente. Supone recuperar la confianza en nuestras propias fuerzas y dejar de lado la idea de que los argentinos vivimos por encima de nuestras posibilidades. Supone superar unos rasgos de la cultura política argentina que tiende al antagonismo, al binarismo, a la separación en bloques irreconciliables. Como dije al comienzo, supone ganar una perspectiva temporal compartida por encima de la lucha inmediatista por los espacios. Implica trabajar por la unidad que es superior al conflicto. Se trata de un proceso gradual, progresivo, lento, arduo de construcción, y lo importante es iniciar ese proceso. Por eso estamos aquí. Y para terminar, quiero citar un pequeño párrafo de Francisco en su discurso en Panamá, a las autoridades. Él habla de Panamá como tierra de convocatoria y también de sueños. Y en una parte, en un párrafo dice así, retomando lo del comienzo de Laudato Si, ¿no? Planteando el tema de la esperanza en el fondo. Otro mundo es posible. Lo sabemos. Y los jóvenes nos invitan a involucrarnos en su construcción, para que los sueños no queden en algo efímero o etéreo, para que impulsen un pacto social en el que todos puedan tener la oportunidad de soñar un mañana. El derecho al futuro también es un derecho humano. Muchas gracias. Gracias, Padre Acaputo. Solo decir, quien quiera oír, que oiga. Primero la patria. Primero la patria. La montaña era mía.